Padre Celestial, te damos las gracias por nuevamente una oportunidad para juntarnos a escucharte. Te pedimos por favor que tu palabra nos motive, nos hable. Te pedimos por favor que ayude a José, que le permitas presentar tu palabra de manera correcta. Te pedimos nosotros también que tengamos un corazón dispuesto. Te pedimos por favor que te acuerdes de nosotros. Te pedimos por favor que nos acompañes y te pedimos tu compañía sobre todo esta noche. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Ya muy bien. Seguimos entonces en Efesios capítulo 1. Vamos a leer ahora desde el versículo 15 al 23 y a ver si podemos alcanzar a terminar el capítulo. Vamos a ver. Entonces, verso 15 del capítulo 1 de Efesios dice así: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hasta ahí nada más la lectura. Entonces, el verso 15 al 23 comienza la primera oración del apóstol Pablo aquí en la carta. La segunda oración está en el capítulo 3 del 14 al 21. Son dos oraciones. Y cuando lo veamos vamos a darnos cuenta que la segunda oración tiene una intención, aunque la primera es alta, mucho más alta. Entonces, hay un progreso, tiene que haber un progreso, un crecimiento, un desarrollo, según lo que vemos aquí en la carta, también en el creyente, para llegar a conocer de una manera cada vez más profunda a nuestro Dios. Y en eso es lo que se basa esto, porque todo lo que se hace, incluso entre los hermanos, es es una muestra, ¿verdad? Es una demostración de lo que está haciendo Dios en nosotros y de la obra de Dios en nosotros que se extiende hacia los demás, tanto los creyentes como también aquellos que no conocen al Señor. Entonces, el Espíritu de Dios ha venido a hacer una obra maravillosa en nosotros, aquí lo vamos a ver, y el apóstol Pablo ora a Dios y da gracias y ora a Dios para que podamos nosotros tener ese beneficio y conocer y recibir y percibir la obra que el Espíritu de Dios ha venido a hacer en nuestras vidas. Entonces, por eso en la carta de los Efesios es altísima en su contenido y en su intención. Veamos verso 15 y vamos a ir también diciendo algunas cosas al respecto. Dice así: por esta causa, es decir, por lo anterior, por el hecho de haber sido escogido, ¿verdad? De, de haber sido predestinado, haber sido adoptado, redimido, todo lo que aparece especialmente el versículo 3 al 14, por lo cual Dios es bendito o es llamado a ser bendito por toda la creación y por todos los hombres. Entonces, por esta causa, también yo, por lo que ha hecho Dios, en los creyentes, no solo de Éfeso, porque hemos dicho que es seguramente circular, a las iglesias del Asia Menor, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Entonces, esto muestra que realmente no los conocía a todos y, y escribe a las iglesias en esa zona. Tal vez la primera fue Éfeso la que llegó, por eso aquí aparece Éfeso,
pero es para todas las iglesias en el Asia Menor. Tenemos algunas, como hemos dicho, las cartas en el Apocalipsis, ¿verdad? Las cartas a las 7 iglesias y hay otras más en esa zona. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, oyendo. El apóstol Pablo aquí está preso, está en Roma, en su primer encarcelamiento. Ahora puede que allí él haya oído, o previamente también, o por las visitas, él haya oído de las distintas lugares e iglesias que él no conocía, aparte de las que conoció, por supuesto, pero que él no conocía, que habían creído. Entonces él se ocupa de eso, de ellos, porque sobre él está todas las iglesias. Entonces, oyendo o habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Entonces, una fe bien dirigida, es una fe bien, bien depositada, porque la fe tiene que ser en una persona, y esa persona es Jesucristo, en su persona y en su obra. No puede ser en cualquier cosa. La palabra de Dios esencialmente le revela a Él. Dice, y de vuestro amor para con todos los santos, es decir, ese amor que es dirigido hacia todos los santos. Esa palabra hacia es un movimiento hacia adentro. Entonces es el amor dirigido hacia todos los santos. Eso es lo que había. Entonces la fe en el Señor Jesús cambia a la persona. Cuando la persona cree, la cambia. Y lo que ahora se manifiesta es lo que antes no había. Y él lo estaba oyendo, su amor para con todos los santos. Mire, veamos de inmediato primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Dice así, primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, al nacer de Dios, al ser nacido de Dios, es decir, por medio de la fe en Jesucristo, en el Señor Jesús, como dice allá en Efesios, el amor es puesto, establecido en nosotros, por la fe. Entonces dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no ama no conoce a Dios y no ha nacido de Dios y conoce a Dios. Por eso dice en el 8, el que no ama no ha nacido, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces el amor es algo que ha de ser propio de todos los creyentes. Entonces cuando él habla del amor hacia todos los santos, está confirmando la fe en el Señor Jesús, porque esa tiene que ser una expresión natural, normal del que ha creído. En el 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces dice el verso 12 del capítulo 4 de Primera de Juan, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Cómo permanece en nosotros? A través de la fe en el Señor Jesús. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros, por el Espíritu de Dios. El capítulo 3 podemos ver también el verso 14, veamos. Dice así, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Entonces, el amor es una expresión de ese nuevo nacimiento. El amor es una expresión de esa fe en el Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo cuando escucha eso dice de vuestra fe y dice además y de vuestro amor para con todos los santos. Es algo propio de los creyentes. Eso lo tenemos y hay que ejercitarlo. Entonces dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Otra vez dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, a los hermanos. El que no ama, ese a su hermano, aquí en la segunda parte no aparece. El que no ama permanece en muerte. Entonces, la vida que se recibe a través de la fe en el Señor Jesús, esa vida se expresa, se muestra en el amor. Por eso dice ahí en Juan 13:35. Dice, el mismo Señor le dice a los discípulos en Juan 13:35. Así.
Dice 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y prontamente el Señor iba a enviar el Espíritu de Dios para fortalecer eso y para confirmar eso. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, una de las distinciones de la familia de Dios es que os améis si tuviereis amor los unos para con los otros. Esa es una marca, el amor. Entonces, por amor nos juntamos ahora, ¿o no? Por amor al Señor, a su palabra, para amarnos uno a otro, para fortalecer eso. Por eso está el interés por la palabra. Y ese interés por la palabra de Dios ha de fortalecer y revivir la obra del Espíritu de Dios en nosotros, por el cual podemos manifestar el amor. El fruto del Espíritu, lo vimos en Gálatas, es amor, gozo, paz. Entonces, el juntarnos es para eso. Ahora el apóstol Pablo, estando preso, podía oír nomás, no podía verlo, a menos que lo hubiera oído antes, sin conocerlo, pero seguramente aquí lo oyó en la cárcel, es posible, estando en Roma, y él ahora escribe y dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, por todo lo que el plan de Dios que ha sido efectivo en los creyentes en el Asia Menor, y de vuestro amor para con todos los santos. Eso debería ser algo natural, natural, querido hermano, que brota del corazón de forma natural por medio del Espíritu de Dios recibido por la fe en el Señor Jesús, ese Espíritu con el cual vimos anteriormente el versículo 13 y 14, por el cual hemos sido sellados y en la zarra de nuestra herencia hasta que seamos tomados y llevados a la presencia del Señor. Verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y ese no cesar es que él dice que él no termina. Y no solo eso, sino que es una oración incesante. Por eso dice no ceso. Es una oración incesante, no es ocasional. Ahora seguramente él lo hacía constantemente. A veces la oración se piensa que es la oración formal nomás. No, eso es parte de la oración, pero uno tiene que orar siempre. Allá en Primera Tesalonicenses dice que es como una tos seca. O sea, constantemente estar orando, considerando las cosas de Dios. Y en este caso él consideraba constantemente a los que habitaban, tanto en Éfeso como las otras iglesias en el Asia Menor, en esa ubicación del cual él había oído. Entonces dice, por esa causa no ceso de dar gracias por vosotros. Entonces Dios, él da gracias incesantemente, ¿verdad? No ocasionalmente, sino siempre, constantemente, por lo que Dios está haciendo allí. No hay ningún egoísmo. No importa quién haya llevado la palabra, no importa cómo hayan creído. Él se goza igual. Y no solo eso, sino que empieza a orar por ellos. Es importante. Lo que el Señor está haciendo, que uno se identifique, aunque no haya tenido parte, porque en eso hemos de gozarnos, así como Dios. Como hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, así nosotros gozarnos cuando hay una obra en donde el Señor está haciendo, eh, manifestando su poder y se están convirtiendo en personas. No importa que nosotros estemos ahí. Si lo sabemos, Él lo sabía y Él comenzó a orar. Es importante. La oración es importante para las obras, para las asambleas actuales, para que el Señor haga su obra, para que la verdad sea la que prevalezca. Entonces dice, no ceso, no termino de dar gracias, dando gracias. En la palabra es sin tiempo esta. Esta es una forma que no tiene tiempo, es decir, dar gracias siempre, sin un tiempo determinado, siempre. Esa es la forma de esta palabra. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y cuando dice haciendo memoria, también es sin tiempo, es decir, constantemente. Desde que lo supo, empezó a orar incesantemente. Desde que lo supo, él dice que da gracias constantemente, sin tiempo. Y desde que lo supo, hace memoria de ellos sin tiempo, constantemente, en cualquier momento, siempre.
en cualquier instante. A veces nosotros nos olvidamos y nos acordamos y oramos en el momento. No hay para qué decir voy a llegar a la casa y voy a orar, porque llega a la casa y lo que menos hace es orar, porque llega, ya uno llega y tiene que hacer mil cosas y se olvidó. Po. No, no, somos así. Po. Entonces uno se acordó y ora de inmediato. Po. Entonces él hacía memoria y cuando hacía memoria, oraba y daba gracias al Señor en mis oraciones. Mira lo que dice, ¿eh? En las oraciones de mi. Esa palabra oración, para poder colocarla en nuestra mente, significa, eh, tiene como significado el hecho de ante quién yo me presento. ¿Ante quién? La palabra oración, que ahí es general, es el hecho de ante quién yo me presento. Es decir, ante el trono de Dios. Ese es el lugar donde yo me presento. Y la oración esta tiene que ver con eso, con ante quién estoy orando y ante quién me estoy presentando constantemente. Entonces dice mis oraciones, o sea, él estaba siempre en la presencia de Dios, orando, delante de Dios, y reconocía y sabía ante quién estaba orando, ante Dios Todopoderoso, que podía guardar y fortalecer y hacer crecer esas obras. Y ahora, al hacer memoria en sus oraciones, él ahora revela el tema, qué es lo que está orando. Pero no dice la petición, sino las oraciones, porque está procurando hacer sobresalir el hecho de la persona ante quien está orando, que es Dios Todopoderoso. Entonces dice el verso 17, ¿para qué el Dios de nuestro Señor Jesucristo? Es decir, su oración tenía un fin, sus oraciones tenían un fin, por eso esta es una cláusula de propósito, sus oraciones tenían un fin, una intención, un propósito, tenía un fin. O sea, no era orar por orar nomás, sino tenía un fin específico y aquí él lo detalla. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, para que aprendamos a orar nosotros también, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa es parte de la oración de Él, específica, clara. Está ante el Dios, el Padre glorioso. Entonces dice, ¿para qué? Ya es el fin y Dios puede hacerlo, pero eso ora, si no, no oraría. Si no confiara, mejor, si no confía uno al entrar a la presencia de Dios, mejor no orar, si el Dios Todopoderoso. Entonces dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso el Señor Jesucristo no oró a su Dios y Dios le respondió siempre? ¿Acaso el Señor Jesucristo no oró constantemente y dependió constantemente en Dios Todopoderoso? Cuando dice el Dios, está hablando, está especificando o se puede decir destacando el poder de ese ser, que es Dios Todopoderoso. Entonces, cuando dice nuestro Señor Jesucristo, hemos de recordar, y Pablo recordaría cómo el Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios, dependió de su Dios, de su Padre, pero aquí expresado como Dios Todopoderoso en todas las cosas que él hizo, en todo. Y Dios siempre estuvo con él, siempre. Entonces dice, el Padre de gloria, glorioso. Esa palabra gloria se puede decir que el Padre que es caracterizado por la gloria. ¿Verdad? Lo hemos visto la vez anterior, lo que significa gloria, que es su majestad, una buena opinión, una estimación, magnificencia, excelencia y parecer, lo hemos visto. Pero además significa peso. Es decir, por ejemplo, alguien dice, esta cosa es complicada, no podemos hablar con cualquier equipo. Tenemos que hablar con alguien que tenga peso. El ministro, el presidente, no, esta cosa no puede ser para cualquiera. Tampoco es despreciar a los demás. Lo que pasa es que el asunto es tan importante que no puede ser menos que tratar con una persona de peso. Y eso es aquí. Entonces dice el Padre de gloria, el Padre glorioso. Entonces,
que es caracterizada por la gloria, ¿ya? Y su grandeza. Pero una de los significados es peso, un Dios de peso. Entonces, cuando Pablo se presenta, está hablando, se presenta ante un Dios que tiene peso para poder obrar, en este caso, para con los creyentes fieles de Asia Menor. Entonces dice, Él os dé, ¿ya? Ahora, este dar aquí podría ser recibido o no, porque también depende de los receptores. Entonces, aquí Él está orando en este D, que está en un modo que es potencial, es decir, Él puede darlo, pero lo que podría impedir que Él lo dé son los mismos recipientes. Entonces, muchas cosas que nosotros no recibimos, no es porque Dios no tenga posibilidad, no es porque Dios no tenga poder, no es porque Dios no tenga la grandeza y el peso para hacerlo, sino que porque los recipientes no están en las condiciones. Entonces él ora a Dios para que Dios le dé, pero este dé es un potencial, es un optativo, pero es potencial. O sea, podría llevarse a cabo o no, dependiendo de los recipientes. Imagínense. Entonces dice, para que os dé. Y Pablo lo usa de una forma tan clara, porque no es una cosa automática, queridos hermanos. No, depende del recipiente. Os dé espíritu de sabiduría. Entonces, algunos se preguntan aquí, bueno, que ellos no han, ¿cómo le va a dar el espíritu de nuevo? ¿Acaso no recibieron el espíritu? Sí lo recibieron, ¿ya? Pero por ese mismo espíritu que les dé sabiduría. Si ya dice que han sido sellados, que tienen las arras del espíritu, ya lo dice en los versículos anteriores. Y es por eso que el apóstol Pablo ora a Dios, ¿verdad? Y, y da gracias a Dios también. Entonces dice, os dé espíritu de sabiduría. Yo voy a leer aquí un párrafo para explicarlo mejor, ¿ya? Porque la mente a veces es mejor así para no perder ningún detalle de lo que hemos visto aquí, de lo que se ha escrito aquí. Dice, el espíritu del hombre no alcanzará a entender lo que solo es perceptible mediante la sabiduría divina. Entonces, el espíritu de sabiduría es la sabiduría divina por el espíritu. O sea, el espíritu da sabiduría para poder percibir las cosas de Dios, como está allá en 1 Corintios, ahí lo vamos a ver. Dice, el espíritu del hombre no alcanzará a entender lo que solo es perceptible mediante la sabiduría divina. El hombre conoce lo que tiene el hombre, lo del espíritu del hombre, pero no lo del espíritu de Dios. Solo Dios conoce, o sea, no lo de Dios, solo el espíritu de Dios conoce lo que es de Dios y las cosas profundas de Dios, de la que solo el Espíritu Santo puede penetrar para darla a conocer. Entonces, lo que él quiere aquí ahora, el apóstol Pablo, que se permita y se reconozca el hecho de que el Espíritu Santo puede dar sabiduría y lo único que puede dar sabiduría en cuanto a las cosas de Dios y al conocimiento de Dios, pero uno tiene que permitirlo. Dice, de la que solo el Espíritu Santo puede penetrar para darla a conocer. Pablo pide una acción del Espíritu Santo en la capacitación del espíritu o mente de los cristianos. Es decir, el Espíritu de Dios para que capacite nuestra persona, nuestro espíritu y nuestra mente. Porque el Espíritu obra en el espíritu de nosotros. Para que sean capaces de una comprensión sobre Dios mismo, para conocerlo, para comprender a Dios. Eso lo hace el mismo Dios por su espíritu. Dice que está fuera del alcance meramente humano. El hombre no puede conocer a Dios, no puede. Por eso el Espíritu de Dios ha venido a nuestras vidas. La sabiduría en el contexto bíblico es la que da el conocimiento de Dios y de sus obras, condicionando con ello el obrar del creyente, elevándolo al plano de lo trascendente. Entonces, lo que ora es que Dios, por su Espíritu, obre en ellos y ellos lo permitan, después vamos a ver cómo se hace, que ellos lo permitan
para que la sabiduría de Dios puedan ellos tenerla o conocer a Dios por medio de la sabiduría que solamente se puede recibir por el Espíritu de Dios. No, es posibilidad humana. No hay posibilidad para el hombre, ninguna. Dice, y de revelación, ¿ya? Ahí también vamos a leer una descripción para leerla bien. Entonces, de sabiduría y de revelación, las dos cosas, imagínense lo que está orando. Esto, por eso Efesios es una altura tremenda. Pero ¿saben qué? Esto es para todos, desde el principio, desde que uno cree. Se trata de una petición que permita, mediante la acción del Espíritu Santo, no es que va a venir otro espíritu, sino el mismo Espíritu Santo recibido, la capacitación para entender la revelación acerca de Dios mismo, que está en su palabra. No es una revelación nueva, es la revelación que ya está. En el conocimiento de Él, se trata de la comunicación que el Espíritu Santo hace al conocimiento del creyente, descubriéndole o iluminándole para comprender y descubrir las cosas de Dios, para conocer mejor a Dios, su obra y sus planes. Entonces la sabiduría, ¿verdad? Porque el hombre no puede conocer a Dios, y la revelación para poder ser iluminado por el Espíritu de Dios en cuanto a la revelación de su palabra. Por tanto, cuando uno se dispone a buscar en su palabra las cosas de Dios, el Espíritu de Dios ilumina y aclara lo que Dios ha revelado. Por supuesto, hay dones, lo que sea, lo que Dios ha dado, que está en el capítulo 4, para enseñar, para equipar, para eso, para preparar a los santos para el ministerio. Está en el capítulo 4. Pero aquí ora para que todos los creyentes tengan esa entrada a la palabra de Dios por el Espíritu de Dios. Es decir, su sabiduría para conocer a Dios, y para conocer a Dios, el mismo Espíritu revele las cosas de Dios en su palabra. No es cosa humana, el hombre no puede por sí mismo, no puede. Lo que más alguna persona que no tiene el Espíritu de Dios, Dios le va a hablar para que entienda el Evangelio y para que reciba el Evangelio. No significa que una persona que no ha creído todavía no pueda leer la Biblia. Hay personas que no son salvas y leen la Biblia muchas veces, y leen mucho y a veces más que nosotros, querido hermano. Incluso la estudian y no son creyentes. Pero eso les puede llevar a creer. Y después cuando crean van a tener una entrada mucho más amplia al conocimiento y a la revelación de la palabra de Dios. Pero no significa que Dios no les pueda hablar por la palabra. Pero el que tiene el Espíritu Santo tiene otra entrada. Otra entrada. Entonces dice, verso 17, para que el Dios poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en quien Él dependió en todas las cosas, dice, el Padre glorioso de peso, ¿ya? Habla de su excelencia, de su peso, ¿verdad? De una buena opinión también, os dé. O sea, él podría dársela, pero el que quiera recibirla, el que no, no se la va a dar. Espíritu de sabiduría, ¿lo quiere o no lo quiere? Permítelo, tiene que permitirlo. La oración ya está aquí, ya está hecha la petición. Entonces uno tiene que permitirlo para que el Espíritu que está en nosotros nos dé sabiduría. Y después dice, y de revelación, en el conocimiento de Él, para que Él pueda dar a conocer las cosas de Dios, que están en su palabra. Entonces, si yo la quiero, le tengo que decir al Señor, Señor, dame eso, yo lo quiero, para entenderte, para conocerte, y para alabarte y adorarte de mejor forma, para no tener mi mente llena de otras cosas, sino solo de las tuyas. 1 Corintios 2, dice así. Dice, verso 9, 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que aman a Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí está la revelación, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? El hombre conoce las cosas del hombre nomás.
no tiene más. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El mismo Pablo escribió esto y ahora aquí avanza. Y entendiendo eso, esa verdad, ahora avanza, sabiendo que el único que puede revelarse en la posibilidad de conocer a Dios y de conocer su revelación es por el Espíritu de Dios, no por el Espíritu humano. Imposible. Y a eso ha venido el Espíritu de Dios a nosotros. Solo que Pablo aquí te lo está orando para que nosotros lo entendamos. Importante, ¿eh? Entonces tiene que haber una disposición, ¿ya? Porque dice, cuando os dé, para que os dé, no es una cosa automática. Por eso aquí está hablando, para que se desee. Y sabiendo las tremendas posibilidades que tenemos de conocer, de saber de Dios y de también recibir por el Espíritu de Dios la revelación que está en su palabra. Por eso cada vez que estudiemos, hay que orar a Dios para que Dios nos hable, para que Dios nos ayude, para que Dios nos revele y para que eso pueda quedar establecido en nuestras vidas y haya así un desarrollo, un crecimiento espiritual. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Para saber. Y ese saber es para saber plena y completamente. Es la palabra que habla de un saber, ¿verdad? En que uno conoce por intuición las cosas. Que Dios creó todas las cosas, las sabemos, y eso nadie lo duda, son muy pocos, pero en general se reconoce eso. Que el agua moja, se sabe por intuición, porque eso todos lo saben. Entonces, de aquí el saber es algo que se maneja con todo detalle, manejarlo bien. Es algo que debería estar eh, eh, totalmente inserto en nuestro conocimiento. Manejarlo así fácilmente. Todos los creyentes deberían manejar esto. Entonces dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces ahí la palabra se puede leer como habiendo sido iluminados, porque está en pasivo y está en un momento que comenzó, habiendo sido iluminado. Me parece a mí que aquí es un verbo que se llama en ingresivo, es decir, está antes de la oración anterior. Mire, lo voy a leer así. Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y cómo puede hacerlo? Bueno, porque ya habiendo sido alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, o sea, habiéndolo alumbrado antes, ahora Él puede dar este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y ese conocimiento es un conocimiento pleno, total y absoluto. Dice, habiendo alumbrado. Por eso es posible que nosotros podamos recibir la respuesta a esa oración del apóstol Pablo y los que estaban en Asia, porque ya habían recibido el Espíritu de Dios. Habiendo sido alumbrados, ¿ya? Los ojos de vuestro entendimiento. Y ahí entendimiento es la palabra corazón. Es son los mejores textos, los ojos de vuestro corazón. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está diciendo aquí? Bueno, igual entendimiento está bien, pero la palabra es corazón. Los ojos siempre está hablando de la capacidad de sabiduría, de saber, de conocer, de entender. Por ejemplo, los 7 ojos del Señor, ¿verdad? Que recorren, que están en toda la tierra, es la sabiduría, Él sabe perfectamente todo, los ojos. Aquellos seres vivientes que aparece en Apocalipsis llenos de ojos es la sabiduría, es la capacidad de saber todo. Entonces, los ojos de vuestro entendimiento, de vuestro corazón, alumbrando los ojos tienen la capacidad de poder recibir y percibir y de saber y de conocer. Me parece que es por ahí. Entonces el corazón está dispuesto para eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que responder a esta tremenda provisión divina, y es su espíritu, y además el corazón que por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Recibe esta sabiduría, esta revelación, dice,
en el conocimiento pleno y absoluto de Él. Mire, podemos leer Colosenses 1, antes de avanzar más. Colosenses 1, me gustaría leerlo eso, ¿eh? Colosenses capítulo 1, versículo 8 al 14. Vamos a leerlo, ¿eh? Respecto al verso 17, lo vamos a leer. Dice así: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ese es Epafras, ¿verdad? Que ha dado a conocer a Pablo, porque él fue el ministro en Colosas, y Pablo no conocía a los colosenses, pero dice que le ha declarado a ellos vuestro amor en el Espíritu, o sea, a todos los creyentes. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Mire, la misma operación. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Primero conocer la voluntad de Dios, y después creciendo en el conocimiento de Dios mismo, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, o del Hijo de su amor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y en Filipenses 1:6, 1:6 y 9. Esto es porque tiene que haber un avance, un desarrollo. Mire el verso 6 de Filipenses 1. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es decir, de su venida a buscar a los santos. Verso 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces él había habido de la fe y del amor de los creyentes en Asia Menor. Pero ahora dice que aumente más y más, dice, en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, cuando ora para la sabiduría y la revelación, ese amor tiene que crecer, porque mientras más conoce a Dios, más ha de amar. Es lógico. Si tú conoces al Dios que es amor, más vas a amar. Entonces, para que vuestro amor siga creciendo en ciencia y en todo conocimiento. Volvemos al verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, es decir, habiendo desde el principio, me parece a mí que es ingresivo, desde el principio los ojos de vuestro entendimiento. Él ha dado la capacidad para lo que oró, lo que está orando en el verso 17, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, para que sepáis algo que uno llega a manejarlo, pero con todo detalle. Y todos los creyentes deberían tener eso, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. ¿Ya? Entonces, saber también es conocer, pero conocer de manera intuitiva. Es decir, conozco algo que Dios ya ha hecho, ya lo ha hecho, simplemente lo conozco. Así como conozco a Dios, conozco lo que Él ha hecho, y eso es algo que deberían conocer todos los creyentes. Dice, ¿cuál es la esperanza que Él os ha llamado? ¿Ya? Ese es un punto. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? 2 puntos. Y el tercero lo vamos a ver después. Entonces, la esperanza y la herencia, la riqueza de la gloria de su herencia. Yo voy a leer un poquito abundante, no importa. Lo importante es que quede en nuestra mente. Me parece a mí al leer que en el capítulo 2 está la esperanza y en el capítulo 3 está la gloria de la herencia. Está desarrollado. ¿Ya? El verso 18, la esperanza en el capítulo 2 y la riqueza en el capítulo 3. Veámoslo, lo vamos a leer. Verso primero, vamos a leer desde el primero nomás. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire lo que hizo Dios con aquellos que no tenían ni una posibilidad, que estaban muertos, ahora le dio una posición altísima. Sigamos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, es decir, los que recibieron lo del principio del capítulo 2, en cuanto a la carne era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, decían que no tenían ni una posibilidad, ninguna. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa. Y aquí está, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, está totalmente fuera, en general, de toda posibilidad, de toda gracia, en general. Después se lo voy a ver con detalle en su momento. Verso 13. Pero ahora, cambió la cosa, esperanza. En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora hay esperanza. Porque Él en nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, es decir, en la cruz, las enemistades. Y esto es lo que tienen que leer los judaizantes de Gálatas, que es de los dos hizo uno, que no tiene que serse judío, que no tiene que judaizar. Lo vimos en Gálatas. Él hizo algo aquí, la nueva creación, porque lo vimos, ni la incircuncisión ni la circuncisión es algo, sino una nueva creación. Aquí está, pues, desarrollado en el capítulo 2. Y esta es la esperanza de los que no tenían esperanza, de los desesperados, ya, de la desesperanza. Esta es la esperanza, que de los dos pueblos hizo uno. Y ahora pueden entrar con toda libertad y no hacerse judíos. Verso 17. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, a los judíos y a los gentiles y a los judíos. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hizo uno solo. No necesita nada más. Si los dos tienen entrada, los judíos y los galas tenían entrada, igual que los judíos, y estaban dejándose eh, judaizar, guardar la ley y también circuncidarse. ¿Se acuerdan de eso? Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Esos somos los gentiles, igual que los judíos, en esta nueva creación. No hay diferencia. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, es decir, el desarrollo de los creyentes, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Los gentiles, porque aquí está hablando a las iglesias mayoritariamente gentiles también en el Asia Menor, pero los judíos tienen la misma entrada en este tiempo. El Señor hizo algo nuevo. No es necesario judaizar, no es necesario. La entrada está por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, me parece que todo el capítulo 2, si lo leemos en conjunto, nos damos cuenta de la esperanza de los que no tenían esperanza. Entonces dice, verso 18, alumbrando o habiendo alumbrado los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es el cielo mismo, la esperanza. Y la esperanza aquí es que tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos entrada al cielo. Ahora tenemos esa esperanza, los que estaban muertos en sus delitos y pecados, por medio de la fe.
ahora tienen esa esperanza. Me parece que ahí está. Léalo de nuevo y vean el desarrollo. ¿Bien? Y después dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Ese es el capítulo 3. Veamos el capítulo 3. Vamos a ver menos aquí, sí. Capítulo 6, verso primero. La herencia, ya, dice, la riqueza de la gloria de su herencia. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, es decir, capítulo 1 y 2, leyendo lo cual podía entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, es decir, el misterio de Cristo es la iglesia, que de los dos pueblos ha hecho uno. Hemos dicho que el misterio de Dios es Cristo, está en Colosenses, pero el misterio de Cristo es la iglesia, que de los dos, de los judíos y gentiles, ha hecho un solo pueblo, un solo hombre. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora revelado, está aquí, en Efesios. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahí está la herencia. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Coherederos con quién? Junto con los judíos y herederos de Cristo. Y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. No que se hagan judíos. Tanto enseñan que aquí está diciendo que los gentiles, si no se tienen que ser judíos. Lo que pasa es que el misterio es que Dios ha hecho una cosa nueva. El misterio de Cristo, que es la iglesia. Dice verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Es decir, Dios le ha dado la autoridad de dar a conocer y de administrar este misterio. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales. ¿Cuál es la sabiduría de Dios que se da a conocer? Por medio de la iglesia, que los judíos y los gentiles son uno solo, que ya esa pared intermedia ha sido derribada y que en la cruz se ha efectuado la paz. No solamente entre esas dos naciones, por así decirlo, entre esos dos grupos, sino los dos con Dios. Y esto es observado por los ángeles, conforme o de acuerdo al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Él está preso. Entonces, la herencia es que los gentiles son coherederos, juntamente con los judíos, en este nuevo grupo, herederos de Cristo y herederos de Dios. Me parece que está desarrollado el capítulo 2 y 3. Entonces, veamos de nuevo. Alumbrando los ojos, habiendo alumbrado los ojos de buen entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, el espíritu de sabiduría y de revelación es que veamos aquí en Efesios lo que Dios ha hecho con respecto a la esperanza, cómo lo ha hecho, y con respecto a la herencia, la posición que tienen ahora los gentiles para que se gocen y disfruten de esta realidad. Esa es la revelación, espíritu de revelación. Verso 19. La tercera. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Entonces, la tercera es cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Hay un montón de sustantivos aquí, ¿verdad? Y adjetivos y sustantivos, ¿ya? Que son participios, que son adjetivos verbales y que muestran toda la operación, toda cómo Dios se ha manifestado en todo su poder, que es inescrutable también. No podemos entender esos caminos de ese poder y que se ha manifestado para con nosotros. Veamos el 20 y volvemos al 19. La cual, es decir, toda esa manifestación de poder,
operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, todo ese poder, toda esa manifestación de tremendo poder incalculable e inimitable ha operado en la resurrección del Señor y en la glorificación del Señor sentándolo a su diestra. Y ese poder, dice, es para con nosotros los que creemos. Entonces, hermanos, si vivimos una vida débil, si vivimos una vida cojeando, es porque no hemos nosotros disfrutado y no hemos nosotros entendido y no nos hemos llenado de estas realidades, del tremendo poder que opera en nosotros por el Espíritu de Dios. Primeramente, espíritu de sabiduría y de revelación para saber cuál es la esperanza y cuál es la gloria, la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y ahí nuevamente es singular, igual como lo hemos visto antes en cuanto a la riqueza, que es en singular. ¿Cuál la riqueza? Dice, de la gloria de su herencia en los santos, es decir, todo lo que el Señor posee, es decir, todas somos herederos de todo. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Vamos viendo algunos puntos, hasta donde alcancemos. Esa palabra supereminente es algo extraordinario, es súper sobrepujante, incomparable y también superior. No hay nada que pueda llegar a ese nivel. Grandeza de su poder. Entonces, la super pujante, la super abundante, la incomparable, lo superior, grandeza de su poder. Y ese poder es la potencia, la capacidad, viene de dínamo, una potencia continua, es decir, un poder que está constantemente en operación, constantemente entregando más y más poder por el Espíritu de Dios. Entonces dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, es decir, hacia nosotros los que creemos. Ahora, ese creemos será simplemente creyentes o serán los que creemos en el tiempo, porque un participio también. Entonces, los que creemos no solamente los que creímos, sino los que aplicamos confianza y fe en esa realidad. Entonces, ese poder va a operar en los que creemos en el tiempo. Sí, este es un sin tiempo. Entonces, los que creemos en todo tiempo, en todo momento, ese poder va a operar en los que creemos. Y ese poder, como hemos dicho, se manifestó en la resurrección y en la glorificación, ascensión del Señor. O sea, cuando el Señor ascendió y se sentó o fue sentado a la diestra de la majestad de las alturas, a la diestra de Dios, el poder de Dios operó, resucitándole y levantándole. El poder de Dios. Y este poder superabundante, supereminente. Pero dice, para con nosotros los que creemos. Me parece que no es solamente los creyentes, sino los que entendemos y creemos esto y depositamos nuestra confianza en que eso es así y que Dios, que ese poder puede operar en nosotros, ese poder que operó de manera magnífica en Cristo, resucitándole y levantándole y llevándole a las alturas más altas, al tercer cielo, a donde está el Señor. Uno quiere detenerse aquí un poco, no pasar tan rápido, porque el apóstol Pablo está orando delante de un Dios todopoderoso, sabe quién es, y es por eso que pide estas cosas tan grandes, porque sabe que esto viene de Dios, y al mismo Dios de quien proceden todas las cosas, al Dios de las luces que proceden todas las cosas, ¿verdad? A Él ora y lo reconoce, y se postra ante Él, y dice, para que os dé a los que quieran reconocerlo y recibirlo, a los que se disponen, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y cuando uno recibe eso, habiendo alumbrado los ojos de nuestro corazón, podremos entender cuál es la esperanza
¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Y también vamos a entender cuál es la supereminente grandeza de su poder que opera en nosotros. Y es por eso que no entendemos nada de eso, porque primeramente no hemos permitido y no hemos dejado que el Espíritu de Dios se manifieste en sabiduría y en revelación. Pero ahora tenemos la oportunidad a través de su palabra de hacerlo así y de permitir que Dios por su palabra nos hable y que Dios por su palabra manifieste ese poder por el Espíritu de Dios y reconocer que ese mismo poder, que aquí lo expresa de una manera muy amplia, realmente opera en nosotros. Entonces andar así como los abuelitos, andar ahí corcoviando, sí, soy cristiano, estoy ahí, bueno, nomás. Es un problema nuestro. Si todos hemos vivido eso, pero un problema nuestro, no es de Dios. Es porque no hemos permitido y no hemos entendido lo que Dios puede hacer. Por eso este libro es altísimo y pasar muy rápido me da pena. Verso 19. ¿Y cuál la supereminente, el extraordinario, sobrepujante grandeza de su poder, potencia, capacidad continua, como un dínamo? Es como un motor que está proveyendo poder y eso yo tengo que entenderlo para recibirlo a través de la comunión con su palabra. Es poder de Dios para con nosotros los que creemos. Entonces, para con nosotros ese poder dinámico, ese motor, es desplegada para con nosotros. Se despliega para nosotros. Pero nosotros a veces parece que no recibimos nada. No abrimos las compuertas, no abrimos el tubo ese, no sé lo que sea, para recibir ese poder. No lo abrimos, lo tenemos cerrado por la falta de confianza, por no creer. No lo creemos. Creemos imposible la obra poderosa de nuestro Dios en este tiempo. Y aquí está totalmente a disposición de todo aquel que crea, no solamente para salvación, sino que crea en esto que estamos hablando ahora. Dice, según la operación del poder de su fuerza. Y esa, según, es conforme, nuevamente, según, conforme, de acuerdo a la actividad, energía, la operación del poder de su fuerza. Es difícil a veces hacer las distinciones entre una y otra, pero aquí voy a leer otra descripción para ver si podemos hacer alguna distinción entre operación, poder y fuerza, y también el poder dinámico. Dice así: sin obviar las dificultades de precisar puntualmente el significado de las palabras, se puede decir que dinamis, que es la primera donde dice la grandeza, supereminente grandeza de su poder, que es dinamis, de donde viene dínamo, es la capacidad operativa del poder, como hemos dicho, un motor que tiene poder, pues ya. Imagínense el motor que tenemos con el Espíritu de Dios, no hay ninguno que le supere, ninguno. Energía, que es la operación, ya que es actividad, energía divina, según esa energía, ¿verdad? Es la operatividad en acción. Entonces es la energía, es la operación que está en acción constante y está dispuesta para nosotros. Kratos, que es del poder, la primera, después de operación del poder, Kratos es fortaleza ejercida, es el poder o la autoridad en un plano de superioridad. Entonces es la fortaleza ejercida, ¿ya? Y Ishis, que es la fuerza, el último, es la fuerza de ese poder o autoridad, ¿ya? Entonces es la fuerza de ese poder que hablamos antes, que es Kratos, es la fuerza de ese poder o autoridad, esa fuerza, fortaleza ejercida. Y también es poder, gran fortaleza inherente que está en él. Entonces a veces no es tan fácil
pero sí podemos decir que la operación de poder de su fuerza es que Él tiene un poder en Él operativo y que se manifiesta hacia nosotros. Y la fuerza pareciera que es la que nos alcanza, como dice ahí, es la fuerza de ese poder o autoridad. Es el gran poder, gran fortaleza inherente. Entonces se manifiesta hacia nosotros. Lo que quiere decir en general que todo el poder de Dios, toda esa energía está a disposición de nosotros por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que Pablo ora, para que nadie quede fuera de esta manifestación y para que nuestras vidas sean otro tipo de vida, para que podamos entrar en Efesios y le saquemos realmente provecho y que Efesios en este caso sea el libro nuestro, el libro poderoso para nosotros, el libro que nos lleve al mismo cielo o el libro que traiga el cielo a nuestra vida, a nuestro interior. Efesios, esperar que sea así. Y que la oración de Pablo, que es para los creyentes en las iglesias de Asia Menor, Éfeso tal vez sea la principal, también pueda ser oída y recibida por nosotros y para nosotros. Muy bien, querido hermano. Eh, Mauricio, nuevamente te puedo molestar para orar. Bueno, bueno, Ok, ¿me escuchan, no? sí, se escucha bien, gracias. Ok. Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que tuvimos. Tú siempre, tu palabra siempre nos va a sostener, nos va a decir algo, siempre nos va a desbloquear. Te damos las gracias por esta oportunidad. Te pedimos que por favor nos mantenga aquí, que nos sigamos juntando, que José siga teniendo ánimo, que siga habiendo espacio para esto. Te damos las gracias, te pedimos que nos acompañe durante lo que viene de semana, que nos acompañe en nuestras vidas y que nos volvamos a encontrar. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor, amén. Muchas gracias una vez más, hermano. Muchas gracias.